Buen día, a continuación voy a hacer la presentación del proyecto presentado en la materia de Big Data, una de las materias que vemos en la maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en la Universidad Distrital, en Bogotá. Entonces el objetivo del presente proyecto es predecir el éxito de una película luego de su lanzamiento. Dentro del dominio tenemos un dataset obtenido de Kaggle.com con más de 5.000 películas, eh, cada una con 28 variables de datos obtenidos de IMDb. Nuestro objetivo de análisis SMART es predecir el éxito de una película luego de su lanzamiento. Las variables objetivo son la calificación en IMDb y el presupuesto recaudado respecto al presupuesto invertido. Inicialmente se tenía pensado que solo se analizara el presupuesto obtenido, pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, una película como Avatar, que tiene es la que más ha recaudado, el presupuesto más alto recaudado, el invertido también fue muy alto. Pero otra película como por ejemplo el proyecto de la Bruja de Blair, el presupuesto invertido fue muy bajo y su presupuesto recaudado, que no es comparable con el de Avatar, fue muy alto respecto al invertido. Entonces nos dimos cuenta que en la Bruja de Blair el presupuesto obtenido fue 11.048 veces su inversión, mientras que en Avatar fue 3.2 veces su inversión. Para el análisis que queremos realizar, pensamos que un mejor objetivo sería analizar el presupuesto recaudado respecto al presupuesto invertido. Entonces, las variables de análisis, estamos aquí, son 28, tenemos diversas variables en el dataset. Entonces aquí tenemos la pirámide de nuestro objetivo SMART. En la primera parte, la punta de arriba, tenemos el objetivo SMART, como tal, es predecir el éxito de una película luego de su lanzamiento. La segunda parte tiene las variables que vamos a analizar: relación del presupuesto recaudado versus presupuesto invertido y la calificación de la película en IMDb. Aquí tenemos una clasificación de las variables que vamos a analizar: características demográficas como idioma, país de origen, clasificación de contenido, content rating, género, variables de planeación e inversión, palabras en el título, presupuesto invertido, características temporales, mes de estreno y variables históricas, número de películas actuadas por los actores y número de películas dirigidas por el director. Dentro de las preguntas, entonces separamos las preguntas numéricas, las categóricas, las de correlación y las predictivas. Más adelante las vamos a ver. En el análisis exploratorio, entonces, para entender los datos, se realizó, bueno, aquí ya es paso a paso, el análisis se hizo con R, entonces se cargaron los datos en R, hicimos un summary de todas las variables del dataset, ahí nos damos cuenta cuáles eran categóricas, continuas y demás. Tenemos, más abajo, tenemos el análisis ya de las preguntas. Dentro del análisis descriptivo exploratorio tenemos los numéricos, las medidas. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos que se recaudan en las películas? Entonces se hizo un summary. Aquí nos damos cuenta que, pues, el valor del primer cuartil, el tercer cuartil, el promedio, la mediana, el valor máximo, y nos dimos cuenta que había 884 datos vacíos, NAs. Entonces hicimos una corrección de los valores, se tomó la decisión de eliminarlos, ya que en este caso, por ser los presupuestos, no nos pareció tan conveniente utilizar un promedio, que es una de las formas utilizadas cuando manejamos este tipo de variables, como en el caso de la edad. Entonces preferimos eliminar esos 884 resultados. Pues como era de esperarse, no se crea una afectación de los indicadores que ya tenemos. Hicimos el histograma, luego se realizó el diagrama de caja. Entonces aquí parece aparentemente que tenemos muchos datos atípicos, pero si tenemos en cuenta que es el presupuesto, puede que sí haya mucha diferencia entre presupuestos de películas. Puede que unos tengan un presupuesto demasiado alto y no podríamos llegar como a una normalidad de los datos. Entonces, teniendo en cuenta eso, decidimos no hacer ningún ajuste en este presupuesto, sino tener en cuenta todos. De hecho, miramos el límite más alto, $62.310.000. Hicimos la revisión de esos valores
Y no, son películas varias que tienen un presupuesto más alto que lo normal, que el promedio. Entonces, luego seguimos con el siguiente análisis. Hicimos la validación de cuáles son los tiempos de duración más comunes. Para responder esta pregunta, se realizó la misma revisión, nos encontramos con dos valores vacíos, hicimos la limpieza de los datos, volvimos a obtener los datos, no hubo afectación en los indicadores, hicimos el histograma, entonces aquí nos dimos cuenta que en promedio la película, bueno, lo mismo, con el diagrama de caja no hicimos ninguna corrección de los datos, porque vuelvo y digo, no puede haber o sea, como que no pensamos que vaya a haber una normalidad en las películas. Puede haber cortos de muy poca duración o películas extremadamente largas. Entonces, simplemente identificamos que el promedio de duración de una película es 1 hora y 47 minutos. Dentro del análisis de las variables categóricas, entonces miramos cuáles actores aparecen en más películas. Entonces aquí nos aparece, según el análisis que hicimos, según el análisis son Johnny Depp, Robert De Niro y J.K. Simmons. Entonces lo siguiente fue analizar el content rating para saber cuál es el content rating que más se presenta en nuestro dataset. Nos dimos cuenta que el que más se presenta es R, que es clasificación para que los menores de 17 años tengan que verla en compañía de un adulto. Respecto a los géneros que más aparecen, entonces hicimos una revisión, nos dimos cuenta que los géneros que más aparecen en nuestro dataset son drama, comedia y romance. Respecto a los idiomas originales más comunes en las películas, nos dimos cuenta que los que más aparecen son idioma original en inglés, francés y español. Está el hindi, mandarín y demás, pero como que esos 4 son los que más aparecen. Los países de origen más comunes en las películas, entonces está Estados Unidos, el Reino Unido y Francia como países más comunes, países de origen más comunes de películas en nuestro dataset. Luego, ahora sí entramos ya a hacer un análisis más detallado. Entonces hicimos un análisis de correlación para ver si podría haber alguna relación entre las variables continuas de nuestro dataset. Entonces aquí pues lo que se hizo fue hacer la extracción de las variables continuas, se realiza el análisis de correlación y se determina que realmente no hay una relación directa, no hay una correlación directa entre las distintas variables. Vemos aquí relaciones de 0.13 y 0.08. Vemos algunas que sí parece tener alguna relevancia, 0.6, se encontró 0.8, demás. Pero cuando se fue a revisar qué variables eran estas, pues aquí como nos podemos dar cuenta, el número de likes. Entonces como que de pronto es algo interesante para hablar, pero parece que no fuera algo relevante, que si en una película al primer actor le dan una buena calificación, parece ser que a los otros les dan una buena calificación, y pues en sí a la película como tal, pero no parece tener ninguna relevancia. De hecho, como lo que estamos evaluando es precisamente llegar a una buena calificación, pues parece que es algo que no nos aporta el análisis. Y luego pues el análisis predictivo, que es el objetivo de este análisis como tal. Entonces para realizar este análisis, teniendo en cuenta pues que teníamos muchas variables, tenemos varias variables que queremos analizar, y una salida, dos salidas que son, como mencioné anteriormente, el presupuesto obtenido en contraste con el presupuesto invertido, y por otro lado el número de la calificación en IMDb de la película. Entonces lo que se hizo fue crear dos redes neuronales, una para cada análisis. Aquí nos dimos cuenta que daban unos datos que estaban vacíos, entonces hicimos la limpieza de esos datos
de tal forma que después de toda de esta limpieza y de todas las limpiezas que hicimos anteriormente, quedan 4040 registros que podemos evaluar. Se hizo la división del 70%, se le asignó un poco más del 70%, 2910 registros para entrenamiento y los restantes 1130 para validación. Aquí pues se hizo el ajuste, lo que les mencionaba, entonces el presupuesto recaudado versus el invertido, entonces la proporción de esos. Entonces lo que se hizo fue adicionar una nueva columna a nuestra dataset, se adicionó esa columna y luego esa columna va a ser la división del presupuesto obtenido sobre el presupuesto invertido. Entonces aquí colocamos los dos conjuntos según los datos que ya hemos mencionado anteriormente, los 2910 y los 1130 para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. Se crea la red neuronal para hacer la validación del presupuesto invertido. Se crean dos capas ocultas, la primera con 8 neuronas y la segunda con 4 neuronas. Aquí se hizo pues la impresión del gráfico de la neurona como tal, la interacción entre todas las neuronas y las subcapas, las capas ocultas, perdón. Entonces una neurona por cada entrada, una neurona por cada salida y las 8 neuronas de la primera capa oculta y las 4 neuronas de la siguiente capa oculta. Se imprimió esta porque el gráfico se ajustaba a la pantalla. Si imprimíamos una más grande, entonces nos quedaba una cosa de este estilo, que fue la que de hecho entrenamos, que esta fue 8 capas ocultas, cada uno con 8 neuronas, para ver si podíamos tener una mejor aproximación, pero no se llegó a un resultado que fuera realmente conciso. De hecho, aquí como vamos a ver, se hace el entrenamiento, luego se hace aquí la validación, se evalúa, se hace el cálculo del error cuadrático medio y da un valor tremendamente grande. O sea, el error fue muy alto. Hicimos pruebas con modificando de varias formas las capas ocultas, las funciones de evaluación y demás, pero no se llegó a un mejor resultado. Entonces se determinó pues que la red neuronal no funcionaba para la validación del presupuesto obtenido. La segunda red neuronal para evaluar la calificación en IMDb arrojó un mejor resultado, pero tampoco es un resultado aceptable. Este es el error cuadrático medio. Entonces las conclusiones a las que llegamos es que realmente no se puede, este modelo no es apropiado para aplicar en un problema real. No podemos con este modelo o con estas variables hacer un pronóstico de si una película va a ser exitosa o no. Sin embargo, dentro del trabajo futuro, como se habló en clase, como lo propuso el profe Jorge Mario, podríamos tener en cuenta otras variables. Entonces esas variables podría ser el número de escenas de acción, colores predominantes en la carátula de una película, análisis de pronto de algunas palabras que se mencionan en una película, cuántas veces aparece una mujer, si de pronto algo interesante de pronto podría ser si aparece corta de ropa o no aparece corta de ropa, escenas románticas, demás. Más variables que de pronto sí podrían llevar en alguna medida a influenciar a una persona que le gusta una película. Podría ser un análisis más interesante, pero pues más detallado. Realmente